Hola a todos queridos amigos, queridos hermanos que nos están acompañando en una nueva oportunidad en otro programa de Sintonía con María en Radio Madre de Dios junto al Padre Raimundo Mena. ¿Cómo está, Padre Raimundo? Muy bien, Sabrina. Contento de estar viviendo este contexto de las fiestas patrias. En ese sentido, deseamos que todos lo pasen bien, pero también nos acordemos de rezar y pedir al Señor por nuestra patria, para que seamos una familia unida y acojamos también a tantos migrantes que vienen llegando, porque en definitiva somos miembros de una patria celestial, de una gran iglesia que el Señor ha fundado y es de la cual hoy día queremos hablar, ¿no? Ese es el tema que hoy nos convoca, porque ha surgido una gran polémica en base a un viaje que hizo el Santo Padre, el Papa Francisco, a Indonesia, en donde se encontró con multitud de personas de distintas culturas, distintas religiones, puesto que allá está poblado por cientos de religiones distintas, ¿no? Y en ese contexto evangelizador de diálogo interreligioso, el Papa hizo algunas afirmaciones espontáneas que, claro, sacadas fuera de contexto o interpretadas de manera libre, pueden causar escándalo. Y por eso es bueno aclararlo y conversarlo, y es una oportunidad para crecer en nuestra fe y justamente sintonizar más con nuestra Madre María y con la Santa Iglesia. Así es, para poder formarnos también un poco más en la fe. Hemos titulado este programa Si podemos afirmar como católicos. Es una pregunta, es un interrogante que nos tenemos que hacer todos en algún momento también en nuestra fe y en la relación que tenemos con otros hermanos en nuestras comunidades, vecinos, familia. Si como católicos podemos decir que todas las religiones salvan. Entonces, si le parece, Padre Raimundo, antes de abordar este importante tema, este interrogante, si todas las religiones salvan, si le parece, comenzamos con un momento de oración. Por supuesto, vamos a invocar a nuestra Madre María, puesto que sabemos que solo en la Iglesia encontramos salvación, y ahí ya tenemos la respuesta a la pregunta, pero tenemos también una Madre, que es Madre de esta Iglesia, y es la medianera de todas las gracias que nos transmite a su vez la Iglesia. Entonces vamos a invocarla a ella con mucho amor en este día, sobre todo invocando su pureza y su inmaculado corazón. Bendita sea tu pureza y eternamente lo seas, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a comenzar contándoles un poquito del contexto de esta frase del Santo Padre, que es la que ha desatado esta cierta polémica en redes sociales y también en muchos medios de comunicación, inclusive se ha extendido a medios de comunicación que no son de la Iglesia. Vamos a tomar esta parte de la información del canal oficial del Vaticano, Vatican News, canal de medio de comunicación de ellos. Dice, el diálogo interreligioso fue abordado por el Papa en esta visita que realizó a Singapur, teniendo en cuenta la importancia del tema, ya que en Singapur es el país con la mayor diversidad religiosa del mundo. Esta frase que estaba tomando el Santo Padre dice así: esto es lo más importante porque si empiezan a discutir, mi religión es más importante que la tuya, la mía es verdadera, la tuya no es verdadera, ¿a dónde nos lleva esto? Todas las religiones son un camino para llegar a Dios y como Dios es Dios para todos, todos somos hijos de Dios. Esta charla, tener en cuenta que la tenía el Santo Padre en unión con un joven hindú, una joven católica, que eran los que daban apertura a esta charla sobre el diálogo interreligioso. Claro. Entonces vemos que el Papa está en un ambiente de distintas culturas y distintas religiones y que él está evangelizando. Y como buen misionero, lo primero que se hace es practicar la caridad, ¿no es cierto? El amor. Y la caridad obliga al cristiano a amar a los enemigos, también tener comprensión con los que piensan distinto y respeto, sobre todo a la conciencia de todos, ¿no? Y si bien es cierto, el llamado de Jesús es evangelizar, y como dice San Pablo, ay de mí si no evangelizare, es decir, si nosotros
cortamos o tratamos de bloquear o anular un poco este ímpetu misionero que tiene la Iglesia, no estamos precisamente agradando a Dios ni estamos ayudando al mundo, ¿no? Porque la Iglesia es sacramento de salvación, ¿no? Pero sin embargo no podemos entrar con una verdad que está presente en la Iglesia a modo de misiles, ¿no es cierto? O piedrazos, ¿no? Imagínense un misionero que llegue a un lugar donde hay distintas religiones, son decenas de culturas, religiones distintas, y dijese, por ejemplo, mire, todos ustedes son unos paganos que se van a ir al infierno si no se convierten a la fe católica. Por supuesto que no va a encontrar mucha acogida, ¿no es verdad, Sabrina? Así es, sería muy violento. Y estamos hablando de que es la religión que ha revelado Jesucristo, es una religión de paz, donde hay verdad, pero también hay caridad. No puede haber verdad sin caridad, tienen que estar unidas las dos. Este contexto para agregar un poquito más de la charla, esta que tenía el Santo Padre con los jóvenes. Él estaba hablándole a los jóvenes de la valentía que tenían que tener y sobre todo en un contexto donde hay tanta variedad de religiones, evitar también el bullying, el acoso entre estas diferencias que tienen uno y otro. Entonces dice, el Santo Padre agregaba que el diálogo interreligioso entre los jóvenes requiere coraje. Dice, porque la juventud es la edad del coraje. Les repetimos, esto era una charla dirigida a jóvenes. Hay que tener valor para seguir adelante y dialogar, y para el respeto. Y en ese contexto el Papa refirió el fenómeno del bullying y las consecuencias que tienen en las escuelas entre los grupos de jóvenes o de niños, el acoso que se hace con los que son más débiles, el respeto por las diferencias, así como debe ser el diálogo, atención con esto, interreligioso, que se construye sobre el respeto a los demás. Por eso la importancia de evangelizar, pero de qué manera también. Y ahí abordamos entonces esta frase de por qué el Papa Francisco habla de que esto de todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Bueno, esa frase tomada así simplemente se presta a ciertas ambigüedades y a múltiples interpretaciones, algunas de las cuales por supuesto han producido mucho escándalo en algunos ambientes de nuestra Iglesia Católica y ciertamente son un aliciente estas actitudes, estas reacciones, para que nosotros busquemos qué es realmente lo que dice la Iglesia, qué es lo que enseña el magisterio y partir de ahí. Hemos escuchado, Padre Raimundo, bueno, por ejemplo, dentro del mundo de los laicos, en algún momento, tal vez no es algo que se repite con mucha frecuencia en la actualidad, pero sí hemos escuchado esta frase de que fuera de la Iglesia no hay salvación. Así es. Y si usted nos pudiese orientar entonces con esta expresión, con esta afirmación. Por supuesto, esta es una frase que justamente es la que mueve al apóstol a llegar a todos los pueblos, a todas las naciones y llevar este evangelio, esta buena noticia, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Ese es el punto, ¿no? ¿Cómo llegamos a los distintos ambientes, los distintos lugares, ¿no? Si vemos el ejemplo del gran apóstol de los gentiles, de los paganos, que fue San Pablo, vemos en primer lugar esto que practica el Papa Francisco, que es la acogida. Y partir de ese punto de encuentro, de ver qué es lo que nos une antes que lo que nos separa, es fundamental. Porque si uno parte atacando, digamos así, y mostrando qué es lo que nos diferencia, la otra persona se va a poner a la defensiva y obviamente no vamos a llegar a ningún punto. Además que la fe no se puede imponer, se puede proponer, se puede invitar y Dios respeta nuestra libertad y nosotros como instrumentos de la evangelización debemos hacer lo mismo, ¿no? Así San Pablo cuando llega donde los tesalonicenses, por ejemplo, y ve que ellos tienen estas costumbres paganas, griegas, dice, bueno, pero efectivamente sus poetas dijeron que en Él nos movemos, somos y existimos. Entonces Dios, como dice el Papa Francisco, es Dios para todos. Y como dice la Escritura, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces es cierto que esa frase, dicha en este contexto interreligioso, sirve para tender puentes, ¿no? Porque no le estamos diciendo a la gente que es de distintas religiones, que ya llegan con un prejuicio frente a los católicos, que ellos son los malos de la película, que ellos se van a condenar si no se hacen católicos, sino que les estamos diciendo que Dios los ama, que Dios los acoge y que Dios quiere que todos estemos unidos en una sola familia espiritual. Que, por cierto, entre paréntesis, es la Iglesia Católica, no hay otra. Pero, ¿cómo partimos? Ese es el punto, ¿no? En otro momento, San Pablo dice en el Areópago de Atenas que ustedes son hombres muy religiosos, le dice a los atenienses, ¿no?
Claro que son unos paganos, por supuesto, que están muy lejos de la verdadera fe. Adoran a Zeus, Artemisa, qué sé yo. Bueno, y también adoran a un Dios desconocido. Entonces yo vengo a predicarles a ustedes acerca de esta estatua que ustedes tienen, a un Dios desconocido que ustedes buscan con muy buena voluntad. Y ese Dios desconocido es Jesucristo, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de este fervor misionero, que no parte con odiosidad, sino que parte con amor, porque el mensaje de la buena noticia es la caridad, justamente. Entonces, yo les vengo a hablar de este Dios que ustedes buscan ansiosamente, pero que es desconocido todavía, y aquí les traigo una muy buena noticia. Este Dios se hizo hombre y nos vino a salvar, y ahí comienza toda su predicación. Por supuesto que a San Pablo no le fue muy bien en el Areópago, porque se rieron de él cuando habló de resurrección de muertos, etcétera, ¿no? Pero sí consiguió que algunos se salvaran, y consiguió que comenzara esa semillita de la fe en ese lugar. Entonces, no se trata de relativizar todas las religiones, de decir que cualquier religión puede salvar, como se ha interpretado equivocadamente, ¿no es cierto? Porque eso no fue lo que dijo el Papa. En lo que el Santo Padre afirmó en Singapur fue esa frase específicamente, ¿no? Todas las religiones son un camino que puede llevar a Dios. Es decir, hay distintas maneras como podemos iniciar nuestro camino de encuentro con el Señor. Pero por supuesto que esa frase que usted está preguntando ahora, fuera de la iglesia no hay salvación, es cierta. Y es un dogma, ¿no? Extra ecclesia nulla salus. Eso se proclamó solemnemente como dogma en el Concilio de Florencia en el siglo XV, y sigue siendo verdad hasta hoy, por supuesto, porque los dogmas no pueden contradecirse y no pueden cambiar. ¿Ya? Lo que pasa es que ahora hay una interpretación más inclusiva de este dogma desde el Concilio Vaticano II, haciendo hincapié justamente en algo que ya los padres de la Iglesia habían mencionado desde el principio, por ejemplo, San Justino, San Ireneo, y es que en todas las manifestaciones culturales y religiosas hay semillas del verbo, es decir, logoi y espermatikoi, decían ellos en griego, son semillas de la verdad. Es decir, en cualquier manifestación religiosa, de buena voluntad, por supuesto, porque no vamos a buscar una manifestación satánica, chamánica, que busque la unión con Satanás, ¿no es cierto? Eso no puede ser de buena voluntad de ninguna manera, la magia negra, por ejemplo, pero en cualquier manifestación cultural de la historia, se nota alguna semillita o varias semillitas de bien, de belleza, de bondad, de verdad, y ahí está presente Jesús, porque Jesús se dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Cristo está presente de alguna manera en todas las religiones, y puede cualquier religión, entonces, como dice el Santo Padre, servir de punto de partida para este encuentro con el Señor, que por supuesto es en la Iglesia Católica. Ahí está la puerta de la salvación, y fuera de la iglesia no hay posibilidad de tener vida eterna y salvación de nuestros pecados. Me gusta, padre, pensar en esta como una metáfora de justamente esto, usando la frase del Papa Francisco, de que son caminos para llegar a Dios. No son el camino, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero son caminos que nos pueden acercar. O son caminos para llegar al camino. Caminos para llegar al camino. Sí. También podrían llegar a ser, pienso yo, caminos que nos puedan alejar, justamente. Nos pueden apartar. Si el camino verdadero, el único que produce realmente la salvación, que nos da la salvación y por el cual Jesucristo entregó su sangre en la cruz por la salvación nuestra, es Jesucristo, es Él mismo. Los demás caminos nos pueden acercar o nos pueden alejar. Sí, encuentro importante esto que usted habla, padre, de que esta propuesta que nos hace la Iglesia de tender puentes, de acercar justamente los otros caminos que no llevan a la salvación, acercarlos hacia el camino correcto. Pero ¿de qué manera hacerlo? Tendiendo puentes justamente a través de un diálogo respetuoso, de la caridad, del ejemplo, como también han hecho los misioneros. Pero sí, siempre remitir hacia la verdad, descubrir las cosas buenas que hay en las otras religiones, pero sí, no podemos negar que la religión verdadera y la que salva es la religión católica, que es donde Cristo se ha manifestado. Tan importante es la salvación del hombre que Jesucristo mismo ha decidido
venir al mundo. O sea, Dios se hizo hombre para venir a darnos la revelación, para venir a demostrarnos cuál es la verdad, para que justamente las personas dejen de buscar a tientas entre uno y en otro lado la verdad, esa sed que tiene el ser humano de encontrar la verdad y el sentido de la vida, para que dejemos de estar buscando en uno y otro lado. Jesucristo, Dios hizo hombre y nos trajo la verdad al mundo. Y nos dio la invitación, nos dio la indicación y la misión de ir y compartir esa verdad también con otros, para que muchos más lo conozcan, para que muchos más se salven y tengan la verdad que es Jesucristo. Pero para eso hay una manera de hacerlo, y es justamente tendiendo estos puentes también para compartir lo que es la evangelización, pero no simplemente en una aceptación como que cualquier religión es válida, porque ahí podría ser entonces que todos los dioses son válidos, todas las religiones son válidas, entonces todas las religiones tienen la verdad. Claro, vamos por parte, ¿no? Esto de que hay manifestaciones de la bondad, de la verdad en todas las religiones, ¿dónde aparece? ¿En qué lugar del magisterio de la Iglesia se dice? ¿Ya? Bueno, está presente en el Catecismo de la Iglesia Católica, y como ya mencioné antes, en los primeros padres de la Iglesia que hablaban de estas semillas del verbo, pero específicamente en el punto 843 del Catecismo de la Iglesia Católica, lo voy a leer brevemente. Dice: la Iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda todavía en sombras y en imágenes. Está diciendo que otras religiones paganas no tienen la plenitud de la verdad, no está Cristo en toda su plenitud, sino que se ve como en sombras y en imágenes. ¿Ya? De este Dios desconocido, pero próximo, ya que Él es quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Que es otra cosa que dijo el Santo Padre, ¿no? Dios es Dios para todos. Es otra manera de decir lo mismo, ¿no? Dios quiere que todos los hombres se salven y ama a todas sus criaturas. También dice que todos somos hijos de Dios, el Papa, ¿no? Pero eso hay que entenderlo en el contexto en que está. Del diálogo interreligioso significa que hay una filiación creatural, es decir, Dios como creador nos ve a todos como hijos, como criaturas, hijos. Pero el propiamente hijo es el bautizado, es el que ingresa a la Iglesia Católica, fuera de la cual no hay salvación. Así, la Iglesia, continúa el punto 843, aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones. Y fíjese, Sabrina y hermanos que nos escuchan, ¿de qué manera aprecia lo que hay en otras religiones no católicas o no cristianas incluso? Lo aprecia como una preparación al Evangelio y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Es decir, se aprecia como una preparación para llegar a Cristo. Entonces, no se aprecia, esto sería una falsa interpretación de la frase del Papa, como una paz que queremos lograr en el mundo, una ausencia de conflictos por causa de religiones, ¿no es cierto? Y así cada uno piensa lo que quiere, porque cualquier creencia da lo mismo, y así todos vamos a convivir en paz. No ese es el sentido o la interpretación correcta que se le debe dar al diálogo interreligioso. Eso sería otra herejía muy grave que ya ha estado condenada por la Iglesia, que es el irenismo. Eso viene de Irene, que significa paz. Es buscar una pseudo paz, una falsa paz, o un establecimiento de un reinado de Dios meramente mundano, que es contradictorio, ¿no? Porque Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces, si uno absolutiza la paz en el mundo como ausencia de conflictos, y para eso se vale de no hablar de la religión, de no expresar lo que es nuestra fe, para evitar conflictos, no estamos luchando por la paz verdadera, y mucho menos estamos dando gloria a Dios, y no estamos siendo misioneros, ¿no? Porque la paz verdadera se encuentra cuando hallamos a Cristo. Entonces, lo mejor que podemos hacer por nuestros hermanos que no son cristianos es que ellos se encuentren con el Señor. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? El punto de partida ha de ser así, ¿no? Con este diálogo interreligioso, amoroso, que tiende puentes, pero que no deja de aclarar y de mostrar la identidad propia nuestra como cristianos, ¿no? Me gustaría, Sabrina, antes de continuar, contar una anécdota, ¿no es cierto?, para aterrizar un poco más este tema y decirle a nuestros auditores y televidentes que hace un par de semanas atrás estuvimos en una entrevista muy interesante
con un señor llamado Darío Malaver. Él es un colombiano que vive en Emiratos Árabes, en la capital, en Abu Dhabi, junto a su señora, su esposa Marta. Y fue un testimonio muy, muy bonito, porque sabemos que en Abu Dhabi ocurrió algo muy, muy particular el año 2019, en febrero específicamente, también con el Santo Padre, que causó mucha polémica. Y entonces se creó como toda una, digamos, actitud de sospecha ante esta forma de evangelizar que tiene el Papa, que sería muy bueno aclarar. Y desde el punto de vista de alguien que es católico, que vive en Abu Dhabi, yo quedé realmente sorprendido de cómo la evangelización y el Espíritu Santo puede actuar aun cuando uno vive en un ambiente tan adverso, ¿no? O en un ambiente tan pluriforme de tantas religiones distintas. ¿Usted recuerda esa entrevista? Vamos a comentarlos un poquito a los que no alcanzaron a ver la entrevista, invitándolos también a que lo puedan conocer a través del canal, en el canal de YouTube de la parroquia de San José de la Mariquina. Dentro de las cosas que por lo menos a mí me llamó mucho la atención es esto de hablar, por ejemplo, de un lugar, por así decirlo, compartido, un mismo edificio, donde se distribuyen los espacios para las prácticas religiosas, donde es un lugar de mucha importancia al tema de la práctica religiosa y la espiritualidad. Se divide este edificio, por ejemplo, en las prácticas religiosas del Islam, del judaísmo y también del catolicismo. Todo esto en un mismo gran espacio con templos divididos, espacios para que cada uno pueda celebrar su culto y su práctica religiosa. Con una arquitectura bien parecida, ¿no? Con un espacio así, claro. Porque eso, de hecho, creo, si no me equivoco, que dijo que era una instalación que hizo de parte del gobierno para la práctica religiosa de todos los que, entendiendo que esto es un espacio en Abu Dhabi donde llega muchísima gente por trabajos de temporada. Y muchísimos turistas también. Más del 80% de los integrantes de Emiratos Árabes son migrantes, son personas que están de paso, no son locales. Pero con una práctica, por ejemplo, vamos a hablar puntualmente de lo que es la religión católica, donde hay celebración de misa en cantidades durante el día, durante la semana, en distintos idiomas, por la cantidad de gente que va llegando, de turistas, y cada misa con enorme cantidad de gente que asiste. Impresionante. Que inclusive informaban que tienen que ponerle pantallas en el exterior de estas iglesias, inclusive armar salas aparte donde la gente a través de una pantalla pueda tener esa práctica de la fe. Y no es solamente una misa dominical, sino que él contaba que son entre 8 y 10 misas, y cada una contando con 1.500 personas. Es algo sorprendente, ¿no? Porque al fin y al cabo en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, digamos, no hay tanta población, son 3,5 millones de habitantes más o menos. ¿Y cómo pueden ellos lograr, siendo católicos que son minoría, esa convocatoria tan grande a las iglesias, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Y que tienen también esta situación de que se respeta muchísimo el tema del culto, la celebración que tengan que tener cada uno, pero dentro de sus trabajos, como son gente que justamente está trabajando por temporadas ahí en Abu Dhabi, se encuentran con gente de diversas religiones, diversos cultos, y hay mucho respeto, nos informaba nuestro hermano Darío. Entonces, eso es algo que, sin querer imponer cada uno su religión a los demás, se logra este respeto y un ambiente cordial, fraterno, y donde, como les decimos, en un mismo edificio puede haber diversos templos con celebración de distintos cultos. Claro, bueno, pero este edificio triple, que son una sinagoga, una iglesia católica y una mezquita, ya no son el único espacio para rezar, es más que nada un espacio simbólico para demostrar que se puede convivir en paz entre distintas culturas y religiones. Y se le llama familia abrahámica porque Abraham es el padre de todos los creyentes, ¿no? Y de estas tres grandes manifestaciones religiosas que son los judíos en primer lugar, después los cristianos y finalmente los musulmanes. Entonces, lo que interesa es que Darío explicaba que ellos en el trabajo están conviviendo con personas de distintas religiones, credos, hasta de la India, budista, etc. Y no hay odiosidad entre ellos por el tema religioso, sino que hay respeto a lo que cada uno practica y cree. Y yo le hice una pregunta. ¿Cómo puede usted, Darío,
junto con su familia, mantener su identidad católica en ese ambiente así tan mezclado, donde al final de cuentas uno podría pensar que por tanto respeto a lo que piensa el otro, uno finalmente puede renunciar a la propia identidad católica. ¿Cómo se mantienen ustedes con su fe íntegra? Y él me respondió, siendo católicos, padre, siendo católicos. ¿Y qué significa eso, ser católico, ¿no? Significa amar la propia fe. Ya, ellos tienen su parroquia específica que es distinto de esta familia abrahámica, que es una iglesia muy especial porque ahí vive el obispo, ¿ya? De la zona, pero que también donde se ve una gran participación de los laicos, ¿no? Y ellos son realmente apóstoles, ¿no? Por ejemplo, este Darío es un señor que trabaja un poco en el tema de la seguridad, ¿no es cierto? Él es guardia, por lo que yo entendí, o trabaja en algo que tiene que ver con armas, con seguridad, con militares, ¿no? Pero aún así, él vive su fe profundamente, ¿no? Y sabe que lo esencial en la fe es el amor al prójimo, la paz, por supuesto. Y él se educa, él se ha formado, pero muchísimo, se ha especializado enormemente porque es catequista. Entonces, ver ese amor a la doctrina de la Iglesia, ese amor a la Eucaristía, ese amor a la Santísima Virgen, ese amor al Papa, indica que verdaderamente estas personas son católicas, ¿no? Y luchan por su fe y se la juegan para crear un ambiente de amor, de caridad, también con las personas que van llegando, con migrantes que continuamente van fluyendo a Abu Dhabi y que son recibidos en esta iglesia católica. Y es interesante porque la palabra parroquia, en su raíz, ¿no? Griega, significa justamente lugar de paso, ¿no? Es un lugar para acoger a peregrinos. Y ahí se vive plenamente eso. Y entonces, ¿por qué crece tanto la fe católica en ese ambiente tan multicultural? Porque los católicos que hay ahí creen realmente en Cristo, porque son católicos, porque viven en plenitud la identidad de su fe. Y eso para nosotros que vivimos en un ambiente tal vez un poco más protegido en ese sentido, que no tenemos el peligro de que nos critiquen tanto por ser católicos, todavía, ¿no? O que nos tiren una bomba en una iglesia por venir a misa, etcétera, como pasa en algunas regiones de África, por ejemplo, donde predominan musulmanes que sí son muy aguerridos, muy extremista en ese sentido. Bueno, pero ¿por qué somos tan relajados nosotros, ¿no? ¿Por qué no amamos nuestra fe sobre todas las cosas como estos hermanos, ¿no? Esa es la gran pregunta que yo me hago. Y como usted bien decía, Padre Raimundo, esto de que cómo evangelizan pues siendo justamente católicos, practicando su fe. Yo creo que hay ese testimonio tan grande que nos contaba don Darío de cómo se llenan cada una de las celebraciones litúrgicas, porque ser católico es dar el ejemplo en el ambiente donde nos toque, como laicos, por ejemplo, pero también en el servicio y la comunión con la iglesia, dándonos cuenta que somos parte de este cuerpo místico y también como hermanos. Y en el servicio con el que ellos se comprometían, que ellos contaban que, claro, en los primeros años, desde que estuvieron en Abu Dhabi, de a poquito se iban incorporando a la comunidad parroquial y en vista de la necesidad que había de más personas sirviendo con la catequesis, ministros de comunión, por ejemplo, se iba formando gente para que conozcan correctamente su fe, para que crezcan también recibiendo los sacramentos y se les va dando la posibilidad de participar, de estar activos y ellos entonces notan esa necesidad de que compartamos los conocimientos, recibamos, por supuesto, como les decía, los sacramentos, compartir la Santa Misa y esa sed de la presencia de Jesucristo en la vida, en la semana, como ellos decían, por ejemplo, una sola de las misas es en español, creo que dijo al mes. Una vez al mes. Una vez al mes solamente en español. Pero saben que en esa misa que están asistiendo diariamente o todos los domingos, aunque sea en otro idioma, están compartiendo la unión y la comunión con la iglesia, están compartiendo la verdad, están compartiendo la Eucaristía. Contaba, por ejemplo, también esto de la multitud de ministros de comunión que hacen falta para poder llevar la Sagrada Eucaristía a la multitud de gente que llega a esa parroquia. Entonces, qué bonito que en esa sed que se tiene de la verdad, de la presencia de Jesucristo, del encuentro con Él, ahí yo creo que se testimonia y justamente se está evangelizando también. Claro. Bueno, volviendo a los dichos del Papa en Singapur, recordemos que siempre hay que ir a los hechos, ¿no? ¿Qué fue lo que realmente afirmó el Papa y en qué contexto lo dijo para poder llegar a una buena interpretación?
Porque por ahí se ha escuchado, ¿no?, esto del juego del teléfono, que uno le dice a otro y otro le dice a otro, y finalmente se modifica, ¿no es cierto?, se transforma el mensaje original, ¿no? El Papa no afirmó, como dicen algunos, que todas las religiones salvan, ¿sí?, porque eso es una herejía, ¿ya? La única iglesia que salva es la iglesia católica, ¿sí?, punto, ¿ya? Fuera de la iglesia no hay salvación. Lo que afirmó el Papa es que todas las religiones constituyen un camino que puede llevar a Dios. Es un camino que lleva a Dios. Pero ¿en qué sentido hay que interpretarlo? Ya, como dijimos ya al principio del programa, como un punto de partida, como una preparación. Y como muy bien dijo Sabrina, que puede acercar o puede alejar. Porque en todas las religiones donde no está Cristo presente, donde no está la fe católica, hay errores que son muy graves y que le pueden abrir puertas al demonio, ¿ya? Como por ejemplo, yendo a los más cercanos, ¿no?, los ortodoxos. Los ortodoxos no son católicos porque ellos no aceptan al Papa. Pero eso ya es una falencia muy grande, porque el punto que realmente nos congrega a nosotros los católicos es la figura del Santo Padre. Por eso Jesús le da a Pedro las llaves del reino de los cielos y le confiere el primado entre todos los apóstoles, y que verdaderamente queda como sucesor de Cristo en la tierra. Entonces, no reconocer al Papa ya es una falencia muy grave en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Cristo es que el poder del infierno no destruya la iglesia. Y eso lo dice en este contexto, ¿no?, cuando Jesús le da a Pedro las llaves del reino y le dice que en el fondo él es la piedra sobre la que construirá la iglesia, el Papa. Entonces, ser fiel al Papa es muy importante, ¿no? Y en este sentido, Sabrina, también quisiera hacer otro paréntesis aquí, y es qué pena que tantos hermanos católicos que uno ve en las redes sociales, ya, que quieren defender la fe con mucho fervor, con muchas ganas, terminan odiando al Papa Francisco, ¿cierto? Y terminan quedando fuera de la iglesia. O sea, es una paradoja, porque hoy estamos defendiendo que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Por supuesto, es un dogma. Pero por defender ese dogma, ellos quedan fuera de la iglesia católica toda vez que están odiando, y el odio ya nos deja en pecado mortal, ¿no es cierto? Y ya quedamos fuera de la gracia de Dios, ¿no es cierto? Y apartándose del Papa. Y si uno se aparta del Papa, ya no es católico. Hay tres grandes, por decir así, puentes o enlaces que nos atan como católicos, que son el Papa, la Santísima Virgen y la Eucaristía. Bueno, por supuesto, todo el otro magisterio de la iglesia también, pero esas son como las tres señales características que tenemos los católicos, y que si renunciamos a una de ellas, ya no podemos ser católicos simplemente, ¿no? Nos apartamos de la verdadera iglesia. Esto de que no sea selectivo elegir qué elementos de la fe quiero o no quiero, no es algo así que podemos relativizar. Para salvarme solamente quiero, por ejemplo, creer en Cristo, pero no quiero creer en los sacramentos. Quiero creer en la Santa Misa, pero no en el Papa. Entonces, no es una selección como un supermercado de elijo qué cosa quiero o no quiero creer. Quiero creer en Jesús, pero no quiero tener respeto por la Virgen, o pienso que no es virgen, como dicen, por ejemplo, los protestantes. La verdad, como Cristo la ha revelado y que conserva la Iglesia Católica, con su doctrina, con los sacramentos, con toda la enseñanza que vamos compartiendo, con esta unidad que hay en el cuerpo místico de Cristo, se tiene que asimilar completamente. Y si vamos sacando elementos, estamos fuera de la iglesia. Lamentablemente, como pasa con el tema de los protestantes, que yo encuentro que inclusive dentro de los laicos, por falta de formación, muchas veces caemos en ese error de pensar que, bueno, son iglesias cristianas, decimos. No hablemos solamente, o sea, el tema de los que son judíos, de los budistas, hablemos de las iglesias cristianas, pensando que si son cristianas, todo puede llevarnos a la salvación. Y acá volvemos a esto de que fuera de la iglesia no hay salvación. No hay salvación. ¿Por qué? Porque están fuera de la comunión del Papa Francisco, o fuera de la comunión del Papa que esté de turno. En este momento es el Papa Francisco la cabeza de la iglesia. Porque dejan de lado los sacramentos. Y sin los sacramentos que Cristo nos ha dado, podemos salvarnos. Necesitamos también de los sacramentos. Como usted dijo, Padre Raimundo, también del amor de la Virgen. Si Jesucristo vino por medio de María
y por medio de ella nos llegan también tantas gracias. ¿Por qué separarnos de la Virgen María? Ese rechazo, esa odiosidad también nos hace estar separándonos de la Iglesia. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, cualquier definición de credo cristiano, porque hay semillas de verdad, como usted comentó, pero no son la verdad plena tal como la reveló Jesucristo, que muchos inclusive han exaltado la presencia de Martín Lutero, pero lo que él generó fue división, y con esto que inclusive decir en este mes de septiembre, mes de la Biblia, que cada uno puede interpretar la palabra, separándose de la iglesia, ha logrado la fundación de un montón, una multiformidad de iglesias, y solo una es la de la salvación, que es la fundada por Cristo. Claro, y esa es la voluntad del Señor, que la iglesia se mantenga una, santa, católica y apostólica. Y para que sea una, o sea, única, tiene que tener un solo rebaño y un solo pastor. Y el único pastor es Jesucristo, pero él tiene su, entre comillas, mayordomo acá en la tierra, su representante oficial, que es el Papa. Entonces, si alguien se separa del Papa, entonces está yendo contra la voluntad de Cristo y no está en la verdadera iglesia, ¿no? Cosa que le sucede, como ya mencioné, a los ortodoxos, también a los protestantes, como usted acaba de decir, a partir de Lutero, y esa multiformidad enorme de nuevas iglesias que se han generado porque ya no reconocen este principio de unidad que es el Papa y que tiene, en último término, la infalibilidad, es decir, el poder de atar y desatar. Él tiene las llaves del reino de los cielos, ¿no? Entonces es el punto de referencia que nosotros tenemos de alguien que custodia la fe, que también tiene el deber y el derecho de gobernar y decir, este es el camino que hay que seguir en materia de doctrina y también de moral, ¿no? Entonces, si uno renuncia a esto, ya cada uno forma su propia iglesia porque tiene su propia interpretación de la Biblia, su propia verdad, su propia opinión, como manifestaba con su teoría del libre examen Martín Lutero. Entonces tampoco los protestantes podemos decir que son la verdadera iglesia y nadie se va a salvar por ser protestante, ¿no? Ni por ser budista, ni por ser judío, ni por ser ateo, ni agnóstico, ni lo que sea, ni mucho menos satánico y luciferiano, ¿no es cierto? Porque solamente siendo católicos nos vamos a salvar. Entonces, ¿cómo puede ser posible que al mismo tiempo la iglesia enseñe que hay otras cosas que son buenas también en las demás manifestaciones religiosas, ¿no? Y que son un camino que puede preparar para llegar a el camino que es Cristo? También hay misterio en esta salvación. Claro, ¿cómo podemos encontrar que hay algo bueno, ¿no es cierto?, en las otras manifestaciones religiosas, respetarlo, cuidarlo también para mantener esta paz que debe, ojalá, buscarse, no como fin último en el mundo, pero sí como una manera de expresar nuestro amor al prójimo, porque el fin último es amar a Dios sobre todas las cosas, darle la gloria al Señor y la salvación de las almas, y para eso tenemos que evangelizar. El mandato de Cristo no es vayan por todo el mundo tratando de llevarse bien con todas las personas y diciéndole a la gente que cada uno piense lo que quiera con tal de que estemos tranquilos y en paz y nadie pelee. Ese no fue el mensaje de Jesús. El mensaje es muy claro, ¿no? Mateo 28 manda a sus apóstoles y a través de ellos a toda la iglesia, vayan por el mundo entero y anuncien la buena noticia. O sea, enseñen esta verdad, ¿no? Que solamente en Cristo hay salvación. Y segundo, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque la santificación, vivir en gracia de Dios, solo se puede obtener por los medios que nos entrega la Iglesia Católica, ¿ya? Y también le dice, enséñenle a cumplir todo lo que yo les he mandado, ¿no? O sea, también tienen ese deber de gobernar, ¿no? Por eso sacerdotes, profetas y reyes, con esa triple misión, santificar, gobernar y enseñar, ¿no? El magisterio de la iglesia. Y también pensando, Padre Raimundo, en esto de que Jesucristo también nos enseñó esto de que el camino de la salvación es una puerta estrecha, no es un camino ancho y fácil. Si nosotros, yo pienso como católicos, claro, tenemos los sacramentos, tenemos la comunidad eclesial, tenemos la Virgen María, tenemos la unión con el Papa, tenemos los sacerdotes, sacramento de la reconciliación, tanto tenemos la Eucaristía, por supuesto, las capillas de adoración, y aún así se nos hace difícil tantas veces el camino. Es un camino estrecho, es una puerta angosta. Pensar que los que recorren otros caminos, que escogen tantas veces la puerta ancha,
¿cuánto más les va a ser difícil la salvación si no tienen todos estos medios que a nosotros nos ha dado la Iglesia Católica? Entonces, ¿cómo no querer darles también todo esto a nuestros hermanos por la salvación de sus almas? Claro. Y no esperar que, bueno, si tienen suerte vuelven al camino, si no, lo lamentamos por ellos. No, en ese amor que uno tiene por los hermanos, el deseo de su salvación, esa sed de salvación de las almas, compartiéndolo y unido a Jesucristo. Yo creo que si pensamos que Jesucristo, como les decía antes, Dios hizo hombre por amor a nosotros, por nuestra salvación, o sea, Él vino a entregarse por nuestra salvación, ¿cómo no vamos a querer compartir con Jesucristo ese deseo de salvación de las almas? No solamente nuestra salvación, la salvación de todas las almas. Entonces, es una responsabilidad y un deseo verdadero que debería nacer de nosotros el compartir la buena noticia, compartir a Jesucristo para que otros los conozcan y vengan a esta puerta angosta, difícil, este camino estrecho y complicado, pero que da la salvación, para que realmente se encuentren con Jesús. Después encontraremos que es Jesús también el que nos dice, yo voy a llevar su carga y voy a llevar su yugo para que sea ligero. Pero hay que encontrarse con Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Entonces hay que compartir eso para que otros tengan ese encuentro también. Claro. Entonces la fe en ese sentido que usted dice no es algo que signifique violencia o que sea una imposición que genera división, sino que todo lo contrario. La fe es justamente el don que nosotros queremos compartir con el mundo entero, especialmente con los más alejados, para que tengan la posibilidad de salvarse, porque el justo se salva por la fe, como dice la carta a los Romanos, y también por las buenas obras, como dice la carta del apóstol Santiago. Pero esto todo lo vamos a poder encontrar, digamos, dentro de la Iglesia Católica, porque ahí están los medios, que son los sacramentos, que ahí está la enseñanza verdadera que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ahí está el depósito verdadero, pleno, de la fe. Entonces, ¿cómo vamos a decir cualquier religión da lo mismo? Todo puede servir para salvarse, relativicemos la doctrina, lo importante es que nos llevemos bien. Eso no puede ser la interpretación de lo que manifestó recién el Papa en este viaje a Indonesia, ¿no? De ninguna manera. Padre, Poco tiempo atrás, cuando el Papa estuvo en Abu Dhabi, allá en 2019, en febrero, él firmó una declaración junto con el imán de Abu Dhabi, un gran, digamos así, como jefe religioso musulmán, ¿no es cierto? Como un papa de esa zona de los musulmanes, donde se llegaba a un acuerdo. El acuerdo de trabajar juntos como musulmanes y católicos por la paz mundial y también por cuidar los derechos humanos y la libertad de las creencias religiosas. Bueno, en el contexto en que nosotros estamos hoy, donde vemos tanta guerrilla por causa de religiones, tanta división, eso se ve como un bien. Y hay que apoyar lo que hizo el Santo Padre y esta casa abrámica. También se ve como un bien ver lo que nos une primeramente antes que lo que nos separa. Lo que no es un bien es absolutizar eso. Es decir, con eso ya cumplimos el objetivo de la Iglesia. No, el objetivo de la Iglesia no es establecer la paz acá en el mundo, sino encontrar la paz eterna, ¿no es cierto? La vida eterna, el cielo. Y el reino de los cielos acá en la tierra padece violencia, dice Jesús, porque muchas veces, por causa de defender la verdadera fe, sin entrar en forma agresiva a luchar contra el mundo, pero necesariamente el cristiano que vive su fe en forma íntegra va a entrar en una contraposición con el mundo, tarde o temprano, porque no seamos ingenuos, el mundo no es algo bueno en sí mismo, ¿no es cierto? El hombre no es un ser inmaculado como pensaba Rousseau en la Iluminación, en el siglo de las luces, ¿no es cierto? Que decía que el hombre viene naturalmente bueno a este mundo, lo que lo corrompe es la sociedad, decía Rousseau. No es así. Como cristianos sabemos perfectamente que el ser humano viene a este mundo marcado por el pecado original, con una tendencia al mal, y el mundo en que vivimos no es un mundo santo, un mundo que ya se conforma plenamente con el reino de los cielos. Queremos que venga el reino de los cielos, por eso rezamos al Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, pero también en el mundo reinan muchas veces ciertas estructuras que son malignas. Me refiero a Satanás, que está dominando en muchos aspectos del mundo, y por algo que tentó a Jesús con todos los reinos de la tierra, si se postraba y lo adoraba, ¿no? Porque él tiene una cierta influencia en el mundo hoy. Y nosotros los católicos decimos que los tres grandes enemigos que tenemos de nuestra salvación son el mundo, precisamente,
el demonio y la carne, es decir, la tendencia desordenada, la concupiscencia que está presente en nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a ser tan ingenuos de pensar de que vamos a encontrar una paz acá en el mundo plena y perfecta y que ese es el fin último de la iglesia? Eso no es de ninguna manera el fin último de la iglesia, ¿no? Sino encontrar la salvación de nuestras almas y buscar primero lo de arriba. Que lo demás acá en la tierra también nos será dado por añadidura, cuando Dios lo disponga, porque cuando el Señor vuelva, ¿cierto?, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, y ahí sí su reinado será pleno en este mundo. Padre, tocando justamente este tema que usted mencionó sobre la paz como la da el mundo. Pensando un poco en esto que ocurre a nivel mundial, de que hay como un falso concepto de paz. ¿Qué es esta paz como la da el mundo? Entonces uno se queda en esta idea de que basta simplemente un diálogo interreligioso sin evangelización. Y ahí nos estamos quedando realmente muy cortos y estamos casi cayendo en la política o ideología de los masones, donde hablamos de una paz, por ejemplo, donde casi decir que no existan religiones, que cada uno crea en lo que quiera creer con tal de que haya una paz aparente. O sea, no es que no hayan religiones, que hayan todas las religiones que quieran, dicen los masones, con tal de que nadie crea que esa es la verdad última, sino que la verdad última es lograr esa paz mundial. Como que la religión sea la paz en sí misma. Pero Eso. una paz como la del mundo, no es la paz que Cristo vino a traer. ¿Y qué diferencia tan grande hay en esto de que simplemente no haya un conflicto, no haya discusiones, y entre que haya una paz verdadera? Yo creo que ahí justamente volver esto de que inclusive en familias, en parroquias donde pueda haber, por ejemplo, discusiones, diferencias, en comunidades religiosas, pero si está esa búsqueda de Cristo, ese amor por Cristo, puede llegarse a la paz verdadera, la paz del corazón, por más diferencias que tengamos entre nosotros. Porque esa otra paz aparente, donde no hablo de Dios, donde mejor que no haya religiones, que no haya iglesias, que se cancele todo lo que tenga que ver con Jesucristo, para que haya una paz permanente, aparente, o como ha pasado en Europa, esto de hasta sacar los símbolos cristianos, ni siquiera son otros símbolos religiosos, son la cruz, sacarla de los lugares donde está puesto. Para que haya paz, dicen Para ellos. que haya supuestamente paz, para evitar que alguien se siente incómodo con la presencia de la cruz. Tal cual. No es la paz que nos viene a traer Jesucristo. ¿Por qué dista tanto esto de la paz verdadera, Padre? Bueno, como usted muy bien dice, Jesucristo expresó: yo les traigo la paz, mi paz les dejo, pero no como la da el mundo. Entonces hay que distinguir muy bien, Sabrina, como usted lo acaba de hacer, la paz del mundo y la paz de Cristo. Son totalmente distintas, ¿no? La paz que nos trae Cristo es la presencia de la Santísima Trinidad en nuestras almas. Es vivir en gracia de Dios. Pero para eso tenemos que ir sacando del jardín de nuestra alma todas las malezas, es decir, todas las idolatrías, todo lo que nos une al ocultismo, a las falsas religiones, al paganismo, porque no podemos mezclar la verdad con la mentira, ¿no es cierto? No podemos mezclar el bien con el mal. O sea, no puede haber paz sin Dios. Podríamos empezar desde ahí también. Claro, el único que puede traer paz es Jesús. Yo soy la paz, ¿no es cierto? Podría decir Cristo, y creo que lo dice, ¿no? La paz verdadera es estar con Él, ¿no? Y estar con Él significa no estar con el demonio. Entonces, tratar de ignorar esta realidad de lo satánico, digamos, en el mundo es bastante iluso también, porque él, justamente el maligno, es el que quiere hacernos creer que hay una verdadera paz sin Dios. O un hombre que se idolatra pensando que es el autor de la paz, que yo pienso eso también, hasta se escucha esta frase de que el hombre es autor de la paz, en tanto él tenga fraternidad con sus hermanos. En cuanto se idolatre a sí mismo, porque esa fue la propuesta o la tentación que le hizo a Eva, ¿no? Tú no necesitas hacer lo que Dios te está pidiendo, sus mandamientos, que no comas esto y lo otro, sino que tú lo que necesitas es ser una diosa. Sentirte tú misma que tú puedes elegir lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es bueno y lo que es malo. Tú decides, ¿no es cierto? Tú eres una diosa. Entonces, cuando el hombre se coloca a sí mismo en un pedestal y se idolatra a sí mismo, ya tratando de encontrar una paz universal, estamos siguiendo el camino de Satanás, no el camino de Dios. Y eso, como usted decía, es lo que lamentablemente han ido
predicando en forma bastante secreta por un tiempo y ahora en forma más abierta, los masones. Sí, y con el nuevo orden mundial también, El esto nuevo de orden que mundial. sea el ser humano, de Claro. vuelta en este humanismo que es el centro de todo, que se Sí. idolatre a sí mismo, Claro. entonces también crea que puede ser el artífice de la paz, sin necesidad de Dios. Claro. Y como dice acá, estamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 675 dice que poco antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, habrá un tiempo de apostasía en la Iglesia, ¿no? Es decir, que muchos cristianos católicos van a renunciar a la verdadera fe para lograr esta paz mundial, ¿no? Que solucionaría todos los problemas, pero a costa de renunciar al propio contenido de la fe, a la verdad de Jesucristo, ¿no? Entonces, para lograr este objetivo de que el hombre se encuentre en un ambiente así de bienestar absoluto y de respeto total unos con otros, hay que renunciar a la propia fe. Todos tienen que renunciar a su propia identidad religiosa para lograr esa unión, ¿no es cierto?, pacífica y que haya uno. Eso es como absolutizar la paz del mundo. Y es justamente el plan de Satanás, no es el plan de Dios. Si usted me permite, lo voy a leer porque es muy bueno tenerlo en cuenta en estos tiempos, ¿no? 675 del Catecismo dice: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y va a ser una prueba muy grande, porque ¿cómo no va a ser bonito pensar que ojalá haya paz en el mundo, que no haya guerra, que todos convivamos tranquilos, que cada uno siga su religión y todos sean felices pensando que se van a salvar siguiendo su religión y que no discutamos por nada, ni por política, ni por... critiquemos el pecado. No, y también, ¿cómo vamos a hablar de pecado? Que eso... O pensar que hay infierno, que hay demonio, que Dios pueda permitir que alguien se condene si Dios es misericordioso. Entonces, esa es la prueba de la fe que vamos a tener, ¿no? Es quitar todo lo que dice la doctrina de la Iglesia para lograr esta paz aparente, ¿no? Después dice: la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. O sea, solución aparente de los problemas. Todos ahora estamos en paz, todos tenemos bienestar económico, bienestar político, todas las naciones conviven felices, pero ¿a qué precio? Renunciando a la propia verdad, renunciando a la propia fe. Y ahí, ¿quién va a dominar? El anticristo, el maligno, por supuesto. Entonces, ahí vemos que es dura la prueba, porque el demonio no nos está ofreciendo algo malo, nos está ofreciendo algo bueno aquí y ahora, tal como lo hizo con Jesús. Cambia las piedras en pan para que satisfagas tu hambre. Es bueno, pero es una tentación. Te daré todos los reinos de la tierra, serás un Mesías inmediatamente, solo tienes que adorarme. Imagínense la tentación, ¿no? Entonces, ese es el precio que hay que pagar, la apostasía de la verdad. Y por eso nosotros no podemos renunciar a la verdad. La verdad es que fuera de la Iglesia no hay salvación, en el contexto que estamos hablando hoy. Repitiendo entonces, dentro del Catecismo de la Iglesia Católica, quisiera volver a leer numeral 848. Entonces, esta importancia que fuera de la Iglesia no hay salvación. Dice: aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle, tomando de la cita bíblica de Hebreos 11:6, a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el Exacto. derecho sagrado de evangelizar. Tenemos que evangelizar, tenemos que compartir. Claro. Entonces, estos puentes, como les decía antes, que tiendan estos otros caminos que existen en el mundo para que encuentren el camino verdadero que es Jesucristo. Yo quisiera, Padre, si le parece, saliéndome un poquito de tema, pero aprovechar a comentar en este programa también esto de que, claro, usted dijo en un momento que hay mucho ataque al Santo Padre también, y esto es algo que se vio en los medios de comunicación, pero ¿por qué el tema de rezar por el Papa y mantener la unidad de la Iglesia, la unión también al Papa Francisco? Y pensando en el oratorio mariano también, en las piedras fundacionales que tienen, como por supuesto que en algún momento puede existir la tentación, tanto en la persona particular como en los movimientos religiosos, de separarse justamente de la autoridad del Papa, y tenemos que ser firmes en seguir unidos al Papa. Claro. Bueno, partiendo de este pasaje que usted leyó de 848 del Catecismo, qué bonito recalcar esto, ¿no? Que la Iglesia también reconoce que todos los hombres se pueden salvar cuando no conocen la fe católica, ¿no es cierto?
y no tienen la posibilidad de conocer esta doctrina y los medios que nos da la Iglesia como los sacramentos, ¿ya? Si siguen su buena conciencia, porque en la conciencia de cada ser humano está la ley de Dios, ¿no es cierto?, que nos manda hacer el bien y evitar el mal, buscar la verdad, buscar a Dios con un sincero corazón, ¿ya? Y a cada uno se le va a exigir según lo que recibió, ¿no? Entonces, si alguien no recibió la fe católica cristiana, entonces Dios lo va a juzgar, por supuesto, de acuerdo a las posibilidades que tuvo esa persona. Si tuvo esa buena voluntad, de un modo misterioso, enseña el magisterio de la Iglesia, Cristo va a salir al encuentro de esa persona y se va a poder salvar también, ¿no? Entonces, qué bonito partir por ahí. Pero también el mismo número dice que el cristiano siente este deber sagrado de evangelizar. Ay de mí si no llevo esta palabra a todos, porque si conocen a Jesús van a tener los medios para poder encontrar esta salvación con mucho mayor facilidad, ¿no? Porque es mucho más difícil ser cristiano, digamos, de verdad, cuando uno, digamos así, bueno, quiere ser cristiano, pero en el fondo no quiere, tiene una buena intención, pero no quiere expresarlo con obras, ¿no? ¿Cierto? La fe sin obras no salva, ¿no? Uno puede tener todos los medios en la Iglesia Católica, pero si no pone de su parte, tampoco se va a salvar. No por ser católico nos vamos a salvar. En condiciones que otra persona que nunca conoció a Cristo, pero buscó a Dios con todo su corazón y vivió según la ley de su conciencia, el Señor dice este pasaje, misteriosamente va a salir a su encuentro y se podrá salvar, ¿no? Eso es muy misterioso. O sea, misteriosamente lo va a incorporar en el cuerpo de la Iglesia. Pero en definitiva se va a salvar por la Iglesia Católica, porque se va a unir a la Iglesia. Entonces, el deber nuestro de evangelizar es tratar de hacer accesible a todos los hombres, con amor, sin imposición, sin proselitismo malo, ¿no? Pero sí tratando de que todos los pueblos sean discípulos de Jesús, ¿no? ¿Y cómo podemos hacerlo? Creo que el mejor camino es la Virgen María. Por eso usted mencionaba las piedras fundacionales del Oratorio Mariano, que es una obra de la Iglesia. Una de esas piedras, decía el padre Sergio, el fundador del Oratorio, que es considerar a María como reina del ecumenismo, ¿ah? Es decir, que realmente alguna vez va a ocurrir, algún día ocurrirá, que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y así como Cristo llegó por medio de María, la fe va a llegar a los corazones de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las religiones, y todos van a ser católicos, pero por medio de María. Entonces, lejos de poner fuera a la Virgen María para lograr un mejor diálogo con los protestantes, como se dice hoy, lejos de no querer mencionarla como corredentora, medianera y abogada, que lo es. Esa falsa ¿ya? Diplomacia. Claro, de tener esa como ese respeto humano, digamos así, para dejar de lado a la Virgen y no ofender a los cristianos no católicos. Todo lo contrario, hay que poner a la Virgen en el centro, dice el padre Sergio, y nos dice la Iglesia, ¿no? Porque ella va a ser el puente que en definitiva nos va a unir a todos como un solo rebaño, bajo un solo pastor que es Cristo, ¿no? Esa es una de las piedras fundacionales importantísimas, que María es, de un modo muy misterioso también, con el tiempo, en el futuro por supuesto, la que hará que todos los pueblos y todas las razas y todas las culturas y religiones se unan en la Iglesia Católica. Y otra cosa que enseña el padre Sergio es que hay que ser fiel al cáliz del Padre. ¿Qué significa el cáliz del Padre? Es algo que se celebra el 22 de febrero cada año para respetar el primado del Papa. Pero nuestro fundador decía siempre, yo como fundador del oratorio tengo que ser fiel también al fundador, y a mí me es muy difícil. ¿Qué quería decir él con eso? Es que Dios le había dado una tarea de ser un buen pastor para esta pequeñísima familia que es el Oratorio Mariano, pero él tenía que ser fiel a ese propósito, a esa voluntad divina que él había depositado en él, en su misión como persona. Lo mismo el Papa Francisco o el Papa que sea, tiene que ser fiel al Papa. Y por eso hay que orar por él, para que él pueda llegar un día al trono de Dios y encontrar que sus obras realmente ameritan que pueda salvarse, ¿no? Es cierto, nadie se salva por sus obras, sino por la fe, pero por las obras vamos a manifestar si tuvimos o no tuvimos fe, ¿no? Ese es el tema. Por eso hay que orar por el Papa para que él sea fiel a su cometido de ser el Santo Padre y el representante verdadero de Cristo en la Iglesia, y no se condene, sino que un día llegue y se encuentre con el Señor y lo pueda recibir con los brazos abiertos. Y entonces
encuentro muy importante terminar con esto, Padre Raimundo, la importancia de la oración. Rezar por el Papa Francisco, rezar unidos como iglesia, rezar por la conversión también de todos nuestros hermanos para que esos caminos que mencionó el Papa Francisco en esa charla que tuvo con los jóvenes, esos caminos lleguen a unirse al camino verdadero que es Jesucristo para que en la iglesia puedan encontrar la salvación de la manera misteriosa que Cristo lo disponga. Yo quiero mencionar un texto que había encontrado en un momento que era esta situación de el buen ladrón en el momento de la crucifixión. Uno dice, ¿cómo es que se salvó? Cristo le dijo que va a estar en el paraíso y él no se bautizó. Y sabemos que el bautismo es necesario también para la salvación. Pero de alguna manera misteriosa, Cristo también lo incorporó en la iglesia. Puede ser por ese bautismo de sangre. Dios sabrá de qué manera fue que lo incorporó, pero le permitió entonces estar así unido a la iglesia y encontrar la salvación. Claro, y a mí me gustaría concluir diciendo que hay que agradecerle al Papa por haber hecho y dicho todo lo que hizo en Indonesia, puesto que nos ha permitido meditar todas estas cosas tan bonitas, ¿no? Y profundizar en la misión que tiene la Iglesia y cada uno de nosotros como bautizados y como misioneros. Y no olvidar nunca que Jesús alabó no a ese judío piadoso que iba al templo, pero que no quiso socorrer al hombre que estaba tirado en el camino, no a ese escriba que iba muy apurado para cumplir su labor en el templo, sino al samaritano, que no era judío, pero que se dio el tiempo y el cariño, el amor para tratar bien a esa persona que estaba caída. Entonces Jesús pregunta, ¿quién es tu prójimo? Aunque este samaritano no era judío, él socorrió a un judío. Entonces, ver que las personas, sin importar su color de la piel, su raza, su cultura, su religión, son potencialmente nuestros hermanos, es vivir el amor que Cristo nos mandó vivir, ¿no es cierto? Ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Y si nosotros no tenemos esa caridad en nuestro corazón, de poco nos sirve tener toda la verdad, ¿no es cierto?, todo el magisterio de la iglesia en nuestra cabeza, si no lo practicamos con este mandamiento, ¿no?, que es el amor al prójimo. Amor que, como ha tratado de hacer el Santo Padre, debe manifestarse a las personas más distantes y más distintas, porque todos estamos llamados a ser hermanos e hijos de Dios. Y que cada uno, todos somos muy amados por Dios, que la entrega de Jesús en la cruz fue por todos nosotros, y aunque todavía no lo conocen a Jesucristo, queremos que tengan ese encuentro también, el encuentro con la verdad. Y nosotros, evidentemente, también como católicos, crecer en el encuentro con Jesucristo diariamente, porque sabemos que el camino es largo, es difícil, pero ir con Jesucristo, que es la verdad verdadera, no renunciar, no rechazar la verdad de Él, y compartir la verdad con caridad, con mucho amor. Entonces también de esa forma, siendo caritativos con el Papa Francisco, comprendiendo el contexto en el cual se dijeron estas palabras y afirmando que sí, fuera de la iglesia no hay salvación. Nos despedimos con la bendición: el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos los que nos han estado acompañando. Gracias, Padre Raimundo, por este programa. Y si Dios permite, nos encontramos en una próxima oportunidad en Sintonía con María. Dios les bendiga mucho y hasta la próxima. Hasta la próxima.